Cuando nuestro país estaba enfocado en tratar de conocer las razones por las que el presidente Biden se habría sumado a la fiebre de la cleptomanía de documentos clasificados, un globo chino caído del cielo vino literalmente a desviar la atención sobre el asunto y a dirigir todos los radares hacia el gigante asiático. Y es que si ya de por sí era difícil digerir ese cuento chino de que el aparato del tamaño de casi 4 autobuses escolares sobrevolaba con fines meramente meteorológicos, precisamente sobre una de las 4 instalaciones militares donde se agolpan misiles, el hecho de que en menos de 10 días nuestros cazas derribaran por precaución otros 3 objetos no identificados sobrevolando misteriosamente Estados Unidos y Canadá, de los que China además asegura que no tiene ningún conocimiento, ha disparado toda clase de especulaciones, convirtiéndose en un nuevo factor de tensión internacional. Más aún tras el anuncio de Washington de que el primer objeto derribado, del que sí se recuperaron restos en el océano, formaba parte de una flota de globos de vigilancia militar que China tiene sobrevolando 41 países con fines de espionaje, y la confirmación de Taiwán de haber observado multitud de este tipo de globos chinos en su espacio aéreo en los últimos años, y en el colmo de la osadía, teniendo que escuchar cómo China insiste en que Estados Unidos se apresuró también a derribar su globito meteorológico, que el Pentágono ya ha confirmado que iba cargado con tecnología espía para captar comunicaciones. Mientras que el portavoz de Exteriores, tratando de compartir culpas, aseguraba que los globos de gran altitud de Estados Unidos también han sobrevolado ilegalmente el espacio aéreo de China más de 10 veces desde el año pasado. Una información que fue negada categóricamente por Estados Unidos. Y así, en medio de esta nueva película de la Guerra Fría y en plena crisis del globo espía, Filipinas acusa a China de cegar a los guardacostas con un láser militar de forma provocativa, y se añade un nuevo giro en el guión con una de las hipótesis más sonada: que los 3 últimos objetos voladores no identificados derribados, con forma cilíndrica, octogonal, de color plateado y del tamaño de un coche pequeño, podrían ser naves extraterrestres. Y en esta remota posibilidad, pues de cumplirse, déjeme decirle, no habríamos tratado nada bien a nuestros visitantes y no les habríamos dado para nada una buena bienvenida al planeta Tierra. Si es que por donde lo miren esto no está bien, vamos, ya les digo que hasta si hubiera sido un ovni y lo hubiéramos derribado también tendríamos las de perder. Pero para hablar sobre todo esto y hasta dónde nos va a llevar y todo lo que se sabe, pues tenemos con nosotros a 2 expertos: Arthur Garfield, coronel de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Arthur, por estar con nosotros. Muy buenas noches, María. Y el doctor Rafael Marrero, economista, escritor y un experto, como saben ustedes, sobre el tema China. Muchísimas gracias también por acompañarnos. A usted, gracias. A ver, empecemos con este tema del que hemos hablado, Rafael, en tantísimas ocasiones, que es el ansia que tiene China por ocupar la hegemonía mundial, tratando de pisar a Estados Unidos a como dé lugar, y el tema del espionaje a nuestro país, que ha sido ya incluso denunciado por las agencias como el FBI. Este nuevo episodio, sean o no sean los últimos aparatitos, sí o no, el hecho de que el primero ya estuviera sobre esa base de misiles, que estuviera tanto tiempo sobre el aire, que se tardara tanto tiempo en reconocer lo que estaba ocurriendo, ¿qué te dice a ti como especialista? Me dice que no existe la voluntad política para enfrentar este tipo de situación. También pone al país en una situación precaria, Marian, porque estamos demostrando que no tenemos, o por lo menos aparentamos no tener, el apresto operacional para atacar este tipo de situación. Han vulnerado la seguridad nacional, el espacio aéreo de la República, y la respuesta tímida de la Casa Blanca deja mucho que desear. Arthur, tu opinión como experto en fuerzas militares. Yo me imagino que, a ver, no es la primera vez que se habla de este tipo de globos espías. De hecho, yo sé que fue Francia, en la Revolución Francesa, en 1700 y pico, la primera que utilizó este tipo de globos espías. Es decir, esto es una práctica conocida. Pero la forma en la que se han producido las cosas, como hablábamos con Rafael, ¿es una forma normal de reaccionar? ¿Se tiene que tardar tanto tiempo permitiendo que ese globo esté sobre nuestro espacio aéreo, sobrevolando y atravesando, recopilando quién sabe cuántas telecomunicaciones? ¿O si hubiera necesitado una orden más precisa para acabar con esa situación mucho antes? Sí, tienes que recordar que este globo lo veníamos ya dándole un traqueo desde que ya estaba por Alaska, el Pacífico. O sea, que no fue que llegó a Montana y fue una sorpresa para todo el mundo. Digo, para nosotros fue una sorpresa acá afuera, pero para la administración yo espero que no haya sido una sorpresa, ni para NORAD tampoco.
En ese momento se pudo haber tumbado el globo sin ningún Claro. problema. Es más, a través de la trayectoria del oeste al este de los Estados Unidos, se pudo haber tumbado en varias ocasiones a través de los Estados Unidos a raíz de unos Surface Danger Zones, unos SDCs, que existen a través de los Estados Unidos, donde pudo haber caído el globo de lo más bien y se pudo haber mantenido a mínimo los daños para poder estudiarlo mejor. No cabe ninguna duda que el primer globo era de la China comunista. Y todavía estamos esperando a ver los otros 3, 4 globos de dónde es que la procedencia de ellos. Ahora, fíjate una cosa, la primera versión de que no lo vamos a derribar porque las poblaciones pueden estar en riesgo. Caramba, es un área que solamente hace falta coger un mapa y darse cuenta de la cantidad de desierto que hay. O sea, ellos pueden haber cogido un lugarcito para tumbar esa cosa, no lo hicieron. Como no se reconoció lo mismo que tú estás diciendo, que eso se venía traqueando, se venía monitoreando desde que entró en nuestro espacio aéreo. ¿Por qué tardar tanto en reaccionar? ¿Por qué tardar tanto en dar una versión oficial? ¿Por qué tardar tanto en bajar el dichoso globito? Bueno, porque ya hoy en día existe la tecnología que uno en su patio tomándose una cerveza en un barbecue, mira arriba a 60.000 pies con un telescopio y toma la foto con un celular enhanced con un telescopio y ya se ve todo el andamiaje y ya pues como dicen pues ya no es un secreto. Y ya creas pues una histeria pública. Lo bueno de esta situación es que la nación americana en su totalidad querían que tumbaran el dichoso globo desde el principio, o sea, tanto demócratas como republicanos, Claro. y ahora están pidiendo que el gobierno rinde cuentas sobre el evento que trascendió hace una semana y media atrás. Rafael. Yo encuentro algo muy interesante en todo esto, Marian, y es que se hizo una especie de teatro político. En la aparición, o por lo menos la admisión en público, ¿no?, de que existía tal objeto, sucede precisamente en medio de la confesión del mea culpa de Hunter Biden con respecto a la famosa laptop del infierno, en donde se establecen vínculos claros y precisos con el Partido Comunista Chino y el rol del señor Hunter Biden y de su padre y de su tío, y de la relación poco ética y criminal que existe entre ellos y el Partido Comunista Chino. O sea que de alguna forma el cuento chino funcionó, como yo decía en mi introducción, les vino como anillo al dedo que el globo chino se cayera del cielo, literalmente, porque ha desviado todas las atenciones y todos los radares. Tú me estabas viniendo al estudio además contando algo que había salido ahora mismo publicado también sobre el hermano del presidente Biden. Efectivamente, acaba de salir a la luz pública una información donde se detalla precisamente que el hermano o sea, James Biden, el hermano del primer mandatario de la República, recibió pagos para intervenir con un contrato de 140 millones de dólares cuando su hermano era vicepresidente, y solamente utilizando el apellido de la familia y apalancándose en ello para comprar influencias. Eso es conducta criminal y merece ser investigado. Y eso lo vamos a investigar y lo vamos a hablar nosotros en algún programa, pero por el momento vamos a seguir entonces enfocados en el globo chino. Fíjate que yo estaba leyendo hoy varias cosas sobre este aparato, sobre esta tecnología, ¿no? Y además de decir que ya había sido utilizada desde la Revolución Francesa en adelante, incluso me estaba leyendo que este tipo de globos con información se habían utilizado sobre Irak y se habían utilizado sobre Afganistán para monitorear incluso las elecciones, cómo iban funcionando las elecciones. Esa denuncia de China de que Estados Unidos también estaría utilizando estos globos sobre el espacio aéreo chino, ¿tiene alguna base, Arthur? No, no tiene ninguna base. Escuché eso ayer, que estaba en el mar amarillo que queda entre Corea del Norte y la China comunista, y es falso. O sea, la tecnología de los Estados Unidos con sus satélites que son de órbita baja, mediana y alta transciende cualquier tipo de tecnología que tú puedes mandar en un globo hoy en día. Todo lo que necesitamos saber viene de esos satélites. Así que globos de aquí para allá, pues lo dudo. Eso es de una manera el gobierno comunista chino, para consumo interno de su país, decir, mira, aquí los Estados Unidos también está cometiendo estos actos, tratar de una manera muy débil hacer un argumento ante los foros internacionales
la cual nadie, pues, digamos vulgarmente, se ha comido el cuento de la China comunista en estos momentos. Por eso cuento yo chino. decía al comienzo que quién se come el cuento chino, porque es que realmente esta gente son expertos en hacer cuentos. Otra cosa es que nosotros después podamos digerir los cuentitos. Vamos, aparte 10 veces habían visto estos globos y justo se van a dar cuenta ahora de las 10 veces que lo vieron durante todo el año pasado, justo cuando nosotros lo denunciamos, y mucho más como es China. Ahora, lo que sí estaba escuchando también y estaba leyendo para tratar de tener un poco más de información sobre esta tecnología es que son capaces de grabar video y grabar audio 24 horas al día, y al tener esos sistemas de monitorización más pequeñitos hace que sea mucho más fácil subirlos a un globo que poner en órbita un satélite. Son mucho más fáciles o menos fáciles de rastrear que un satélite. Efectivamente, y están a un nivel de 60.000 pies arriba de lo que se llama el flight deck, en una tecnología que es básicamente desechable. Esto sería un plato desechable en una fiesta. No es el coste que tiene lanzar, desarrollar y poner en órbita un satélite y el mantenimiento que eso conlleva. Una de las tecnologías que utilizan precisamente, y aquí es donde está muy peligroso el tema de la inteligencia artificial, porque con esto se puede conectar los puntos y alar de los hilos, ¿no? Tirar de los puntos para llegar a específicamente reconocimiento aéreo en el territorio de Estados Unidos y ver la respuesta nuestra ante determinadas circunstancias. Están midiendo fuerza. Una de las cosas que yo exploro en el libro, América 2.0, la guerra de independencia de Estados Unidos contra China, es la posibilidad de un Pearl Harbor en el siglo XXI, precisamente a través de un ataque de pulso electromagnético. Los chinos tienen la capacidad, tienen la inteligencia artificial de lanzarlo y están midiéndonos, y no es para costura. Vamos a analizar ahora con Arthur, regresando en lo que acaba de comentar el doctor Marrero. ¿Estamos avanzando en esa suerte de guerra fría? ¿Podría llegar a haber ese enfrentamiento entre Estados Unidos y China en la forma que nos comenta Rafael? Estábamos comentando aquí en el intermedio que en la conferencia en la que estuve asistiendo en Perú había una empresa que era de inteligencia artificial y estaban comentando, y es un programa que quiero hacer próximamente con expertos también para que ustedes se sorprendan de la misma forma que me sorprendí yo. Con esto de la inteligencia artificial, me estaban comentando que es posible que en cuestión de 2 años, 3 años, ya no, la carrera de abogados se vaya en declive, porque ahora una maquinita simplemente puede buscarte el antecedente para que tu juicio se gane, las pautas que se tienen que decir, la jurisprudencia que se tiene que sentar, y eso igual en todas las carreras habidas y por haber, llegando a defensa. Y ahí es donde las cosas se ponen más complicadas, porque hasta qué punto una máquina no puede progresar más que el cerebro humano, y lo que hemos visto en películas como Terminator, etcétera, llegar a ser una realidad. Arthur, ¿cuál es tu opinión sobre lo que decía Rafael? Mira, lo que dice Rafael es muy cierto. Nosotros nos encontramos ahora mismo en un periodo de una guerra fría con China. China está probando las capacidades y las capacidades de los Estados Unidos de poder actuar, prevenir, discernir, responder. En este caso del globo era evidente, si ves la trayectoria del globo, voló por puntos de seguridad nacional de los Estados Unidos. O sea, no fue que fue una casualidad que pasó por Mothman Air Force Base, después en Missouri y después por Carolina del Sur. O sea, muchos de estos lugares son sensitivos. Sabemos que la red de comunicación que tenía el globo era para poder interceptar comunicaciones, ¿verdad? Y entonces, pues a la vez, se nos ha dicho hoy que las comunicaciones nunca fueron interceptadas y que pudimos endurecer las comunicaciones en los lugares. Me preocupa que uno tenga que ver un globo chino para entonces tú endurecer tus comunicaciones, ¿no? Yo vivo en ese mundo, conozco cómo funcionan los sistemas y me preocupa que salgan con un comentario así, porque lo que me están diciendo es que los mensajes que yo mando por otras metodologías no están seguras. Es preocupante. Y pues tomaron unas medidas para que se pudieran endurecer. Pero no cabe ninguna duda que estamos ahora mismo en un periodo de una guerra fría con la China comunista, y esto es a raíz y no es global, o sea, es más regional. La China comunista está enfocada en Taiwán, en el mar sur chino, y el controlar esa región del mundo, no necesariamente los Estados Unidos, Latinoamérica, eso ya es otra cosa que se llama el Belt Road Initiative. Pero en este caso, militarmente, lo que les interesa a ellos es proteger lo que ellos entienden que por siglos ha sido parte de la China
comunista, que es el mar sur chino y lo que es Taiwán. También está en juego varias cosas, Marian, además de lo que acaba de decir el coronel. Eh, a ver, Estados Unidos se está jugando dos elementos fundamentales para ver quién va a ser la primera potencia mundial en los próximos 5 a 10 años. Puede ser que sean dos planes quinquenales, una década a lo sumo. Xi Jinping le acaban de dar un voto de confianza tras un fallido golpe de Estado en China, que lo comentamos aquí también. Lo desaparecieron por unos días y luego sale a la palestra pública tras haber dado él un contragolpe en China. Y más fuerte. Exactamente. Entonces, aquí hay un tema muy interesante y es que quien tenga el poder naval, quien sea el dueño de los mares y quien gane en la carrera tan importante como la carrera espacial para llegar primero al 5G y explotar la inteligencia artificial, será la primera potencia mundial. Y Estados Unidos tiene en estos momentos empresas estadounidenses que están apostando por el bando contrario, que son compañías vendepatrias que no tienen lealtad a Estados Unidos. Tiene compañías, por ejemplo, hay 167 inversionistas que han aportado 40 millones de millones, 40 billones. El 37% de todo el capital de innovación y desarrollo para la nueva computadora cuántica que acaba de sacar China, precisamente con tecnología y dinero americano. Estas personas son traidores a la patria y como tal se les debería enjuiciar. ¿Quieres hacer alguna aportación, Arthur? Lo que está diciendo Rafael es absolutamente increíble. Bueno, esto es pura economía, o sea, lo que están buscando las empresas estadounidenses que están invirtiendo en China y que tienen operaciones en la China comunista. Se comprometen, pero tú puedes tener operaciones, pero eso no significa que es vender producto. Y lo que no entiende la gente es que cuando tú entras en un contrato en la China comunista, tú tienes que dar los derechos de propiedad tuyo y de entendimiento de intellectual property. O sea, y número dos, el más del 51% dueño de la empresa en la China comunista es el gobierno chino, no es la empresa privada. Por lo tanto, toda esa tecnología que está Microsoft y otras empresas estadounidenses generando en la China comunista, pues básicamente le pertenece o se ha compartido ya con el gobierno chino comunista. Y esto es todo una compra-venta, o sea, supply and demand. Yo tengo todos estos productos, quiero generar capital y ¿quién es el número uno en consumir productos de China? En los Estados Unidos. Sí. Y la China es que el número uno en recibir que productos second tier products, la China comunista. O sea que esto es lamentablemente un problema. Y yo estoy de acuerdo con el senador Marco Rubio y con un par de otros senadores que están tratando de promover unas leyes que prevengan que suceda esto mismo, que existe compartir este tipo de tecnología con China y a la misma vez que ellos compren terrenos y cosas estratégicas dentro de los Estados Unidos. Pues eso lo hemos comentado en varias ocasiones. Lo habíamos comentado varias veces nosotros, de hecho en la exposición que tú hiciste de tu libro lo dejaste extremadamente claro lo que estaba comentando también Arthur. Nosotros somos una neocolonia desde el punto de vista económico de China comunista. El problema es que tenemos un nivel de dependencia tóxica en todos los insumos. Al abaratamiento de los productos chinos, a 20.000 cosas. Pero, si bien es cierto que esto obedece a las leyes de oferta y demanda, también hay un componente ético. Las mismas compañías que hoy declaran y profesan ser woke, por otro lado, están contaminando al planeta porque están fabricando en China y también están fomentando la esclavitud de la mano de obra esclava en China y son cómplices del régimen comunista. Entonces, ¿de qué libertad, de qué equidad estamos hablando? Todo es cuento chino. Es un cuento chino, como tú muy bien lo has dicho. Arthur, ¿cuál sería tu reflexión? Mira, uno no alimenta en una guerra fría al enemigo, porque lo hace más fuerte y se lo pone más difícil entonces si llega a escalar a un evento militar, ¿no? Entonces pones en peligro ya las vidas de los soldados y de todo el mundo que tiene y de los mismos ciudadanos estadounidenses que están muy cómodos esta noche viendo esta transmisión por televisión, que en ese momento no van a estar muy cómodos porque ya se convierte, eso sí se puede convertir a una guerra de gran escala global. Y eso sí me preocupa.
¿Cuál sería tu reflexión, Rafael? Yo creo que tenemos que regresar a la doctrina Monroe, tenemos que desarrollar una política coherente con respecto a América Latina y también tenemos que imponerle gravámenes a los productos chinos, porque no es justo que un auto fabricado en América, cuando llega a China, tiene que pagar el 25% y sin embargo, un vehículo chino puesto aquí solamente paga un 5% de gravamen. Esas condiciones no son permisibles. Si vamos a tener libre intercambio, tiene que ser bajo condiciones de igualdad que favorezcan a nosotros como patria. Y terminar con las prácticas que exigen a las empresas extranjeras para poder producir en China, porque al final del día eso es otra forma de espionaje, que es lo que ha sido también denunciado por el FBI. A los dos, muy rapidito, ¿creen ustedes que vamos a seguir avistando objetos volantes no identificados? Hay tantos escándalos en la administración actual que se van a colgar de cualquier excusa para poder desviar la atención sobre la ineficiencia, la ineficacia de su administración. Arthur, no sé si estás de acuerdo, pero yo creo que tal y como se perfilan las comparecencias en el Congreso y las investigaciones en el Congreso, no solamente van a aparecer los ovnis, sino que van a aparecer los extraterrestres también. Bueno, yo no creo que esto es un evento de tierra afuera o extraterrestre, pero no voy a descartar tampoco que los globos que últimamente se han tumbado a 20.000, 15.000, 18.000 pies, que no estén atados a quizás carteles y otras entidades, sino necesariamente de la China comunista.